Hola IBC, que el Señor les bendiga a cada uno. Estamos iniciando una nueva temporada, una nueva serie de mensajes, una serie titulada El gozo que renueva, titulada y fundamentada en el poderoso libro de Filipenses. Vamos a estar hablando este día, profundizando en el primer mensaje, capítulo 1, los primeros 11 versículos, así que por favor acompáñennos en sus Biblias, los que tienen las aplicaciones en sus teléfonos, por favor vayan a sus aplicaciones y profundicemos, metámonos enteramente, ¿no es cierto?, a este primer mensaje para ver qué es lo que Pablo nos quiere decir en esta primera parte del libro. Pregunta para usted: ¿usted había visto alguna persona o ha escuchado de alguna persona que esté feliz, que esté llena de gozo adentro de una cárcel? ¿Ha escuchado usted una persona que esté alegre y lleno de gozo por estar preso o presa? Bueno, desde esta perspectiva es la que Pablo nos escribe, como un tipo que ha sufrido tanto y que está preso, está tan lleno de gozo, tan lleno de alegría y tan lleno de amor para la iglesia que le está escribiendo. Vamos a empezar desde el versículo 1, ¿no es cierto?, en adelante. Versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Pablo está en la cárcel junto con Timoteo, su gran hijo en la fe, un joven que después se convertiría en un gran ministro de Dios. Timoteo le estaba siendo muy útil a Pablo en la cárcel y también estaba siendo discipulado y formado para su futuro ministerio, que por supuesto nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo, pero eso va a ocurrir después. Pero aquí en el versículo 1 y 2 Pablo nos muestra que él está en la cárcel y está junto con Timoteo. Pablo está en la cárcel y se dirige a todos los de la iglesia que están en Filipos, ¿no es cierto? Y también dice a los obispos y diáconos. Pablo menciona obispos y diáconos acá en este versículo porque está mostrando y está confiando de que la iglesia esté siendo bien pastoreada. Pablo está poniendo su confianza y su esperanza que los diáconos y los ancianos o obispos, ¿no es cierto?, que están en la iglesia de Filipo estén haciendo bien su trabajo, que estén alimentando y cuidando a la iglesia de Dios como corresponde. La palabra obispo entra, ¿no es cierto?, en la categoría de un pastor o de un anciano, es decir, una de las autoridades más altas adentro de la iglesia. Y la palabra diácono entra, ¿no es cierto?, también para un rol de liderazgo, pero es un rol de liderazgo menor. El obispo y el anciano están por encima del diácono. Y el pastor viene siendo un anciano y también viene siendo un obispo. Pero el diácono está como en una categoría más abajo del obispo o del anciano o del pastor. Esa es la diferencia entre anciano y diácono o entre obispo y diácono. El servicio del diaconado está más dirigido hacia el servicio, hacia las cosas prácticas. Y el oficio del anciano, del pastor o del obispo está más dirigido hacia la enseñanza, que también es obviamente un servicio a Dios. Pero un servicio se dedica a la enseñanza, a la doctrina, a la alimentación espiritual, y el otro servicio, ¿no es cierto?, se dedica a las cosas prácticas. Entonces, es importante que nosotros podamos entender por qué Pablo menciona aquí obispos y diáconos. Pero la conclusión es de que Pablo está poniendo su esperanza y su confianza de que la iglesia de Filipenses esté siendo bien pastoreada y dirigida hacia la cruz, hacia Cristo, día a día. Versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Un corazón agradecido es lo que vemos aquí en Pablo. Este versículo muestra que Filipenses era la iglesia favorita de Pablo. Es importante que usted entienda que Pablo escribe 13 cartas en el Nuevo Testamento, pero de esas 13 cartas podemos ver notablemente que la iglesia de Filipenses es la iglesia favorita de Pablo. Una iglesia que lo ayudó en todos los aspectos y hasta financieramente.
pero no es la iglesia favorita de Pablo por las finanzas o por la plata o por las ofrendas. Es por el amor entrañable que Pablo ve en esa iglesia. Es por la comunión, la unidad, el gozo, la alegría. Los verdaderos frutos del Espíritu estaban en esa iglesia y eso llena de Pablo de gozo. Llena a Pablo de gozo, lo llena de alegría. No significa que la obra y el mover del Espíritu Santo no estaba en las otras iglesias que plantó, como en Corintios, como en Éfeso, pero por supuesto que sí. Pero hay algo especial en esta iglesia que hace que sea, por decirlo de esta manera, la iglesia favorita de Pablo. Y Pablo lo expresa acá en el primer párrafo y lo va a expresar también más adelante en el libro. De hecho, Pablo tuvo que rechazar ofrendas de otras iglesias y apoyos y ayudas de otras iglesias con tal de no ser criticado por ser una persona interesada y amante del dinero. Pablo era una persona que cuidaba mucho su testimonio y también en algunas ocasiones tuvo que defender su apostolado y eso lo llevó a rechazar ofertas de ciertas iglesias con tal de guardar su testimonio y guardar su integridad como apóstol y ministro de Dios delante de Dios. Versículo 4 y 5 están juntos. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esto es lo que estoy diciendo. Por eso es de que la iglesia de Filipenses era la iglesia favorita de Pablo. Y por eso es que yo mencioné lo que mencioné al inicio. ¿Alguna vez usted ha visto o ha escuchado a un preso que esté alegre y contento y lleno de gozo por estar en la cárcel? ¿Qué significa estar en la cárcel? Bueno, yo en lo personal nunca he estado en una cárcel. He visitado cárceles, pero puedo decir y puedo garantizar de que no es un lugar precioso para estar, no es un lugar bonito para vivir. Las cárceles son uno de los peores lugares para vivir, son uno de los peores lugares para estar. Y de hecho, las cárceles que tenemos hoy en día no son las mismas que en los tiempos de Pablo hace 2000 años atrás. Eran cárceles frías, eran cárceles que no tenían comodidades, eran cárceles que no tenían calefacción, no tenían aire acondicionado, eran cárceles húmedas y con tratos distintos. La higiene personal, la forma de comer, la forma de vivir era muy distinto a las cárceles de hoy en día. Pero estando Pablo en la cárcel, en el versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones yo ruego a Dios con gozo por ustedes. ¿Cómo es posible que Pablo, estando preso, va a hacer y va a presentar oraciones delante de Dios, oraciones llenas de gozo? Amigos, hay que estar lleno del Espíritu Santo, hay que estar lleno de la verdad de Dios, hay que tener un alto nivel de entendimiento y de comprensión por el reino de Dios y por la obra de Cristo en la iglesia y en el cuerpo de Cristo para poder estar y presentar oraciones llenas de gozo por personas o por iglesias o por otros individuos. Y lo que vemos aquí en Pablo es el entrañable amor de Cristo, el amor genuino y verdadero de Cristo en el versículo 4 y 5. Eso es lo que vemos aquí en Pablo, un hombre comprometido con Dios, un hombre comprometido con su palabra, un hombre comprometido con la iglesia, un hombre comprometido con su llamamiento, un tipo que sabe para qué fue llamado. Eso es lo que vemos aquí en Pablo, porque no es fácil estar contento, no es fácil estar alegre en una prisión. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hemos leído o estamos leyendo uno de los versículos más famosos en todo el Nuevo Testamento. El que comenzó la obra en ustedes, la terminará, la perfeccionará. Y la pregunta para ustedes aquí es, ¿hay alguno de ustedes que duda de las promesas de Dios? ¿Hay alguien aquí en la iglesia IBC en Pichilemu, Chile, que cree que Dios se olvidó de usted?
¿Que Dios se olvidó de tu proceso? ¿Hay alguien aquí que cree y piensa que Dios lo ha dejado, lo ha abandonado? Que lo que en algún momento, que lo que en algún tiempo se inició o se empezó en ti, ¿tú crees de que se va a quedar a medias? ¿Tú crees de que se va a quedar así? Iglesia, hay algo muy importante que ustedes tienen que entender y es el hecho de que Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros, que tiene serios problemas con el compromiso. Dios no es como nosotros, que hace algo y lo dejamos a medias. De hecho, Deuteronomio 23:19 dice que Dios no es hombre para mentir y tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Vemos el carácter de Dios en Deuteronomio 23:19, que es un Dios fiel, un Dios que es fiel a su palabra, un Dios que es fiel a su pacto, un Dios que es fiel con lo que Él hace, con lo que Él promete, con lo que Él inicia. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que lo que Dios ha iniciado en nosotros es la obra transformadora de la gracia que nos moldea y nos forma a la imagen de Jesús. Eso es lo primero de que Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo. Porque Efesios nos habla y nos dice que desde antes de la creación del mundo, Dios nos predestinó, Dios pensó en nosotros para que anduviésemos en buenas obras, para que anduviésemos en la verdad, para que anduviésemos en santificación. Desde antes de que Dios creara el mundo, Dios había pensado en la iglesia para que sea formada a la imagen de Dios. Entonces, lo que Dios ha iniciado en nosotros por medio de Cristo y por medio de su Espíritu, desde que venimos a sus pies, es la obra redentora, la obra transformadora a la imagen que se perfecciona diariamente por medio del Espíritu para ser formados a la imagen de Cristo, para ser formados a la imagen de Dios. Eso es la primera obra, ese es el primer trabajo, el primer llamamiento que todos nosotros tenemos, y eso se llama el llamado a la santificación. Tenemos un llamado a ser santos, tenemos un llamado a amar la santidad, y de eso se trata el versículo 6 cuando dice que lo que Dios comenzó en nosotros, lo que Dios comenzó, esa buena obra es la obra de la transformación, la obra del cambio de mente, del metanoia. La buena obra es la obra del Espíritu Santo, la buena obra es la obra de Cristo, es la transformación de una nueva mente, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. La buena obra es la obra del transformador poder del Evangelio. La buena obra es la obra de la nutrición de la palabra, la edificación de la palabra. La buena obra es la obra que tenemos, ¿no es cierto?, que Dios tiene en nosotros por medio de su Espíritu. Por eso el versículo dice, lo que Dios comenzó en vosotros, la buena obra que Dios comenzó en vosotros, ya sabemos cuál es esa buena obra, la transformación del Evangelio, la transformación hacia la santidad, la transformación, ¿no es cierto?, hacia la imagen de Cristo. Dice, Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Bueno, el día de Jesucristo puede ser el día que Cristo venga. El día de Jesucristo puede ser el día en el que una persona venga, ¿no es cierto?, a los pies de Jesús para empezar su vida nueva. El día de Jesucristo también puede ser el día en el que muramos, que va a ser el día en el que veremos a Jesús. El día de Jesucristo puede ser el día de la tribulación, el día en el que estemos en un proceso difícil, ¿no es cierto? Y ese es el día de Jesucristo para que nosotros veamos su gloria por medio de la dificultad. El día de Jesucristo tiene muchas interpretaciones, pero da lo mismo cuál sea el día de Jesucristo. El punto es desde que nosotros nacemos de nuevo hasta que nosotros básicamente vivimos nuestro último día aquí en la tierra, hasta entonces nuestra obra o la obra que Cristo ha empezado en nosotros hasta allí termina, hasta allí tiene su final. La obra que Cristo ha empezado en nosotros tiene su final hasta el día en que miremos su rostro, hasta el día en el que estemos en la eternidad con Él. Hasta entonces
vamos a dejar de crecer. Hasta entonces ya no vamos a necesitar, ¿no es cierto?, la obra transformadora y redentora de la gracia y del Evangelio y del Espíritu y de la verdad de Dios en nuestras vidas, porque ya no va a ser necesario, porque ya vamos a estar en la eternidad, porque ya vamos a estar con Jesús, porque ya no vamos a estar en un cuerpo, sino que vamos a ser solo alma, y ya no vamos a necesitar que esta obra continúe. Pero mientras estemos aquí en la tierra, pero mientras estamos aquí en este mundo, Dios está y trabajará durante el pasado, presente y futuro en nuestra vida, cumpliendo, formando, terminando la buena obra que Él ha empezado en nosotros. Y también esto se puede interpretar para alguna promesa, puede ser para algún proyecto que usted quiere cumplir, algún proyecto que usted quiera empezar en Dios, como familia, a nivel individual, a nivel, ¿no es cierto?, ministerial, cualquier cosa que usted también quiera empezar, ¿no es cierto?, para el beneficio del crecimiento del reino de Dios, Dios también lo cumplirá. De hecho, un testimonio para ilustrar este versículo es nuestra iglesia aquí en IBC. Lo que Dios ha comenzado en esta iglesia, lo que Dios puso en nuestros corazones junto con mi esposa cuando Dios nos dio el llamado de plantar esta iglesia acá, ¿no es cierto?, en Pichilemu, y de la mano también con nuestra misión, con Juventud con una misión en Pichilemu. Supimos de que lo que Dios iba a iniciar en esta iglesia, en este grupo, Dios lo va a terminar, Dios lo va a completar. Y esa es una promesa en la que nosotros como iglesia descansamos. Entonces es muy profundo este versículo 6 cuando habla y dice, ¿no es cierto?, que lo que Dios ha comenzado en nosotros, esa buena obra, se perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Avancemos al versículo 7, dice, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto los tengo en mi corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Es tan hermoso lo que Pablo está escribiendo acá, porque en el versículo 7 Pablo está diciendo de que él tiene a la iglesia en su corazón y los de la iglesia tienen a Pablo en su corazón. Hay una sincronización, hay una unidad, hay una comunión, hay un lazo, un vínculo fuerte entre la iglesia de Filipenses y Pablo, y viceversa. Por eso él dice, yo aquí en mis prisiones los tengo conmigo, los tengo en mi corazón, pienso en ustedes, oro por ustedes, intercedo por ustedes. De hecho, el hecho de que yo esté aquí, dice Pablo, ustedes están participando conmigo, ¿no es cierto?, en mis prisiones. Y también una de las razones por las cuales Pablo dice que están participando de él en las prisiones es porque la iglesia de Filipenses apoyaba y le mandó apoyo financiero a Pablo para sus necesidades a la cárcel. Y eso es participar de las prisiones. Entonces, muy interesante y muy hermoso lo que Pablo está diciendo acá, versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes en el entrañable amor de Cristo. ¿Quién te dice eso hoy en día? ¿Quién pone a Dios como testigo hoy en día para expresar amor? Es impresionante, porque si Pablo pone a Jesús o a Dios como testigo, es porque no está mintiendo. Pablo no está mintiendo y su amor es puro y genuino. En el versículo 8 dice, yo tengo a Dios como testigo de que de verdad los amo. ¿Por qué Pablo ama tanto a esta iglesia? ¿Por qué salen estas palabras de amor estando en una cárcel, sufriendo? ¿Por qué Pablo pone a Dios como testigo? ¿Por qué? ¿Cómo puede una persona expresar esto y estar sufriendo al mismo tiempo? Amigos, cuando Cristo está presente en nuestras vidas, el sufrimiento no es tan importante. La dificultad no es tan relevante. Cuando Cristo está en nosotros, cuando el abrigo del Espíritu Santo está con nosotros, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios en los momentos difíciles, la circunstancia no es importante.
Lo más importante es estar seguro bajo las alas de las sombras del Altísimo, que es Dios, como dice Salmos, que el que habita bajo la sombra de las alas del Altísimo, ese está seguro. Entonces esto es lo que Pablo está diciendo. No me interesa la cárcel, no me interesan los sufrimientos, me interesa que ustedes sepan que los amo y que también son amados por Dios. Versículo 9. Y en esto pido oración, que su amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo dice que el amor viene por medio del conocimiento, pero ¿el conocimiento de qué? El conocimiento de Dios. Nadie puede decir que tiene amor en su vida si no ha conocido a Dios. Solo el que está en Dios puede tener amor. Solo el que está en Jesús puede tener amor. Y la iglesia de Filipenses era una iglesia que había venido a la fe, era una iglesia que reflejaba el carácter de Cristo. Por lo tanto, el amor de Cristo estaba en ellos. Y por eso Pablo dice aquí en este versículo, esta es mi oración, que el amor entre ustedes abunde. Versículo 10, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo está diciendo acá, cuiden su testimonio, sean irreprensibles, sean intachables. No les está diciendo que sean perfectos. Esto no es un llamado a la perfección, es un llamado a cuidar el testimonio, es un llamado a reflejar el carácter de Cristo en todo aspecto. Versículo 11, ya es el último. Y llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Lo que Pablo aquí dice es, tengan los frutos del Espíritu en ustedes, no los frutos de la carne, no los frutos carnales, sino los frutos del Espíritu. Él dice los frutos de justicia, los frutos por medio de Cristo, pero son los frutos del Espíritu Santo, aunque no mencione él al Espíritu Santo acá, pero son los frutos del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque el que tiene al Hijo, que es Jesús, tiene al Padre, que es el Creador. Y el que tiene al Hijo también tiene al Espíritu Santo, que es el acompañador. Porque ellos son la Santísima Trinidad, que es un Dios manifestado en tres personas. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Y el que tiene al Padre tiene al Espíritu. Y el que tiene al Espíritu tiene al Hijo. Es así. Entonces lo que Pablo está diciendo acá en el 11, versículo 11, es vivan y sean llenos del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo, como se los dijo también a los Gálatas en el capítulo 5 de Gálatas, sean llenos del Espíritu, vivan en el Espíritu, no en la carne, como también se lo dijo a los romanos en el capítulo 8 de Romanos, cuando Pablo dice, vivan y sean guiados por el Espíritu. Vivan por el Espíritu, guiados en una vida del Espíritu. Entonces, este es el mensaje, amigos, este es el mensaje de Pablo. Recuerden el tema de nuestro mensaje. Lo que Dios ha comenzado, lo terminará. Y para terminar nuestro mensaje, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios ha comenzado en ti? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Cuáles son las promesas de Dios para tu familia? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en el pasado? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hoy en el presente con respecto a tu familia, con respecto a tu matrimonio, con respecto a tu vida, con respecto a la iglesia, con respecto al trabajo, las finanzas, con respecto a tu salud, con respecto a la vida en general? ¿Qué es lo que Dios ha comenzado en ti? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Cuáles son las promesas de Dios para tu vida? Solo tú lo sabes. Pero lo que sí quiero animarte con este mensaje es lo que Dios ha comenzado, lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha prometido. Dios es fiel y justo para complementarlo. Dios es fiel y justo para perfeccionarlo. Pero lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha prometido, se cumplirá y se perfeccionará en su tiempo, no en tu tiempo. Es en el tiempo de Dios. Entonces quedémonos con esto. Lo que Dios ha empezado, lo terminará, lo perfeccionará.
por más que se ponga difícil la vida, por más que se ponga difícil la circunstancia, por más que se ponga difícil, por más que te sientas solo, te sientas sola, te sientas abandonado, te sientas abandonada, lo que Dios ha comenzado lo terminará, porque Él es fiel y justo y no es hijo de hombre, ni tampoco, ¿no es cierto?, hombre para que se arrepienta, ni tampoco para que mienta. Las promesas de Dios para sus hijos se cumplen. Lo que Dios ha iniciado en ti se cumplirá. Espera en Él, confía en Él y descansa en Él. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie El gozo que renueva. Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.